Pues ya estamos de nuevo aquí en Comunique Channel con un programa más de análisis y opinión, como siempre. Esperamos que sea de su agrado la información que manejamos para todos ustedes y tengo el placer de presentar a mi amiga y compañera Gina Villagómez Valdés, que me acompaña esta noche. Gina, ¿cómo estás? Mi estimada Jazz, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y un placer saludarlas a todas y todos ustedes. Después de una ausencia de aquí, mi amiga la investigadora y doctora que estuvo por Europa, ¿no? Pues nada más en Italia, en una invitación por el Attach Cultural de la Embajada de México allá, con una serie de programas muy interesantes que están promoviendo los destinos turísticos y culturales de México, sobre todo ahora que vienen los Días de Muertos y en todo el mundo el festejo de México es muy importante, así es que fue muy interesante el recorrido que hicimos por allá. Nada más comentarte que pues la gente en Europa ya está sin cubrebocas, ya no hay ninguna restricción. Ya nadie usa. Nadie usa cubrebocas, excepto las personas muy mayores. Y tú que eres una investigadora de cepa, de origen, este procedimiento social, digamos, esa reacción de la gente, ¿será que ya se perdió el miedo al COVID? ¿Ya se superó ese temor o qué será? Pues mira, en realidad preguntamos a algunas personas por qué ya no había en ciertos lugares, solamente en los hospitales, ni siquiera en los camiones ni en el metro, solamente en los hospitales, en las farmacias y en los aeropuertos. La gente ya se siente protegida, le tiene confianza a la vacuna y toda la gente ha tenido su esquema de vacunación, incluyendo los niños y niñas. Así es que sienten que ya pasó. Y déjame decirte que pues yo solamente recorrí Italia, pero gran parte de Italia, incluyendo grandes ciudades y pueblos, y lo que encontré fue que quedó muy golpeado por la pandemia. Sí, económicamente. Económicamente se están recuperando ahora a través del turismo, pero sí quedaron muy golpeadas, se perdieron muchos negocios. Y sobre todo los jóvenes, hombres y mujeres, siguen viviendo con sus padres, no han podido despegar, están con una gran desesperanza respecto también, al futuro. ¿no? El empleo está muy contraído y pues vas a encontrar muchos jóvenes universitarios que siguen graduándose, pero que encuentran empleos de medianos, ¿sí? De baja paga. De baja paga. Pues no hay gran diferencia con lo que ocurre aquí, apenas vamos sacando la cabeza, como dicen, del problema aquí en Yucatán y en el país. Vemos que, por ejemplo, aquí se habla de una recuperación de 40,000 empleos más o menos, sí. En que se habían, de los casi 60,000 que se perdieron en pandemia, en COVID-19. Y me llama la atención y traigo a colación un comentario que tú hiciste en varios programas atrás, donde hablabas que ahí los abuelos y las abuelas fueron fundamentales en el apoyo a las familias cuando los nietos y las nietas perdieron su trabajo. Así es. Los niños dejaron de ir a la escuela. Hay zonas donde no tenían el internet y la televisión para hacer su trabajo educativo. Entonces todo ese rezago, yo creo que tenemos que remontar distancias y remontar esos atrasos que tuvimos, ¿no? Así es, eso está pasando pues con toda América Latina, como lo vimos recientemente en Colombia también. Y lo que nos encontramos allá es que sí, la gente quedó muy lastimada económicamente y el grupo de los de mayor vulnerabilidad, contrariamente a lo que pasa con nuestro país, que son los adultos mayores, respecto a los sistemas de salud y pensiones y todo lo demás, allá los jóvenes están en una gran situación de vulnerabilidad, como está sucediendo con nuestro país y que también tenemos que tomar en cuenta. Así es que pues una experiencia de ver cómo el mundo se recompone, se reconfigura después de una pandemia. Todo el mundo sí lo considera que fue un evento histórico que los marcó para siempre, y al igual que en México también se potenciaron algunos efectos de enfermedades de tipo psicológico y psiquiátrico después de la pandemia. Mucha gente ya se quedó en sus casas a trabajar, no está volviendo a hacer trabajo en oficinas. Se retomaron proyectos, es lo que nos explicaba el personal de la embajada, se retomaron proyectos de emprendedurismo personal para
para recuperar, de alguna forma nos señalaba, se recuperó la relación familiar a partir de la pandemia y la gente ya entendió que más que buscar consumos a través del dinero, se retomó parte de la relación familiar y no están dispuesta a volverla a soltar. Fue uno de los aspectos positivos. Eso es importante y ojalá que aquí sea así, porque desafortunadamente también, y tú lo sabes porque eres una experta en ese tema, de que también la pandemia, el hacinamiento y el estar prácticamente sin salir varios meses por el COVID también generó violencia. Así es, se aumentó mucho la violencia hacia las mujeres, a eso aquí en Yucatán tenemos los datos y a nivel nacional sucedió igual. Pero pues entre las ventajas es que bueno, se reactivaron estas redes tradicionales de apoyo familiar, como el apoyo de los abuelos, con lo que se llaman transferencias o apoyos descendentes, la abuela que llevaba cuidó a los niños, o los abuelos que tuvieron que vender incluso sus pertenencias, sus tricitaxis, o vender sus parcelitas para poder enfrentar la pandemia. Afortunadamente, pues ya hay una gran confianza en que el sistema de vacunación volvió, pero fíjate que volviendo a la Ciudad de México, volviendo al país, sí me sorprendió pues ver a toda la gente con cubrebocas, tanto en los aviones como en los aeropuertos. Yo creo que la gente está prefiriendo usarlo porque está pasando una cosa que ya tenemos que ir a una pausa, pero rápidamente te comento. Estuvimos prácticamente 2 años y meses guardados obligadamente por la pandemia y ahora resulta que se empieza a liberar las salidas y empieza una ola de enfermedades que aparecen, catarros, gripales y demás, la influenza y todo, porque los virus ahí estaban, ¿no? Seguían, nunca se fueron. Claro. Entonces, aparte del COVID hay que cuidarse, tenemos varios síntomas de otras enfermedades que hay que tener cuidado. Por lo pronto, hay un tema importantísimo a nivel nacional que se está ya manejando, Gina, me gustaría platicar contigo, que es sobre la reforma electoral, que otra vez parece una embestida desde el gobierno federal hacia el INE, que es la institución rectora que nos gobierna y nos rige para las elecciones en el país. Vamos a una pausa muy rápidamente y seguimos con más aquí con la doctora Gina Villagómez Valdés. Acompáñenos. El Gobierno del Estado te informa que el uso de cubrebocas es únicamente obligatorio en hospitales, clínicas, unidades médicas, centros de salud y en el transporte público. En los demás lugares, su uso es voluntario. Sigamos juntas y juntos cuidando nuestra salud y no olvides recibir de forma gratuita y segura tu refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pero ponle peso, Estalón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. El Gobierno del Estado te informa que el uso de cubrebocas es únicamente obligatorio en hospitales, clínicas, unidades médicas, centros de salud y en el transporte público. En los demás lugares, su uso es voluntario. Sigamos juntas y juntos cuidando nuestra salud y no olvides recibir de forma gratuita y segura tu refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Bien, ya estamos de vuelta platicando aquí con la doctora investigadora Gina Villagómez. Y Gina, creo que ya a tu regreso de ese tan importante viaje que tuviste y que nos compartes, viste que aquí en México pues ya empieza otra vez el oleaje político en contra del INE, otra vez una pretendida reforma electoral que quiere hacer el partido en el poder, en este caso Morena, y que lo toman los consejeros del INE como un intento o un asalto a esa institución para modificar leyes y echar reversa a lo que sería el marco legal electoral que tiene el país. ¿Qué opinión te merece esto? Pues mira, no me sorprende, aunque debo de confesar que volver a ver la noticia me ha
pues me ha indignado nuevamente. Esto es una afrenta contra un sistema que nos costó mucho trabajo construir. Nos llevó años construir este sistema de certeza jurídica, democrática, a través de lo que es el INE. Y lo que se pretende con esta reforma electoral, primero, hay que tomar el contexto político del asunto. Faltan 2 años para que termine el gobierno y en lugar de centrarse en cerrar las obras o los proyectos institucionales, gubernamentales, de programas para abatir la violencia, la desigualdad, el desempleo, el sistema de salud, las pensiones, qué sé yo, en lugar de enfrentar los problemas sociales que todavía tenemos como país y cómo recuperarnos de la pandemia, se está pensando ya nada más en elecciones. Y esto es una falta de respeto. En el poder, ¿no? Esto es una falta de respeto a la ciudadanía, porque elegimos autoridades para que durante 6 años nos dieran la certeza de políticas públicas que sacaran a nuestro país de la desigualdad y de los problemas fundamentales que tenemos. Y en lugar de eso, ya desde las mañaneras y desde todo el discurso oficialista, nada más se está pensando en las elecciones. Ese es el primer error que yo creo debemos de tomar en cuenta, porque en lugar de trabajar a favor del presente, se está trabajando a favor del futuro para asegurar el poder. En esta reforma electoral, uno de los aspectos más sobresalientes es, bueno, la desaparición de este órgano electoral, pero incluido el Tribunal Federal Electoral, que es el que termina definiendo las controversias después de las elecciones, que sería terrible, o durante el proceso. Su afectación, su vulneración, o desaparición. Desaparición, imagínate si nos quedamos con autoridades que nos han dado certeza, pues, y que le dieron la certeza al mismo presidente. Regresaríamos a los años 80 o 90, sí, ¿no? Cuando teníamos una credencial que no era del INE, era del anterior IFE, creo que se llamaba, y que no tenía ni foto, ni había un padrón confiable, y regresaríamos a los años esos que no teníamos la posibilidad de impugnar ninguna decisión que fuera salpicada por irregularidades, vaya. No, y además lo sorprendente es que este órgano electoral es el que le dio la certeza al gobierno federal de haber ganado, arrasado históricamente, y todo el mundo lo aceptamos. Reconoció, ¿no? el triunfo que había tenido precisamente este gobierno que ahora nos administra en el 2018, que parecía increíble que una institución como el INE pudiera permitir o generar las condiciones para que quien ganara realmente llegara, que fue opositor de toda su vida, toda la vida. A lo que es el aparato oficial, y hoy se convierte precisamente en el aparato oficial, nuevo aparato oficial, y pretende desechar ese organismo que los reconoció y lo llevó al poder. Y eso lo que te está demostrando, Jazz, es que lo que se pretende es, obviamente, tener mayoría en el Congreso, en el Senado, para poder modificar la Constitución, y esto es muy conspicuo, porque lo que parece ser es querer refrendar y mantener el poder de estos grupos que ahora se encuentran en él. Aquí lo importante es que se pretenden desaparecer los plurinominales, que bueno, eso podría considerarse como un aspecto positivo en cierto sentido, pero también se pretende modificar una serie de reglamentaciones electorales que finalmente van a incorporar a nuevos sujetos, como el elegir a estos representantes ciudadanos que finalmente no nos van a dar la certeza jurídica de un sistema electoral que ya hemos probado, que ya está totalmente tecnologizado, que la gente se ha identificado con él. Y déjame decirte que esta mañana leía, hace unas horas, en la mañana, que el 66.6% de la población aprueba los procedimientos del IFE, confía en el IFE, entonces del INE. Y estamos hablando de 7 de cada 10 ciudadanos que, independientemente de la filia que tengan o no por el partido en el poder, confían en este proceso, en este procedimiento electoral. Así es que... de ser así, imagínate. El golpe que sería, incluso para el gobierno, quisiera algo así, porque finalmente la gente está diciendo que no está de acuerdo en que
se vulnere este sistema que ya tenemos, que ya nos dimos, ¿no? Que ya logramos, que le costó mucho trabajo a la población, como ciudadanía nos costó mucho trabajo construir. Esto fue un proceso de construcción. Así es, no fue fácil. No fue fácil, fueron años. Recordemos que había aquellos sistemas de ratón loco sí. y de los el embarazo de urnas y el robo de urnas. Y todo ese tipo de cosas. Parecen cosas del pasado que ahora quieren regresar, porque si se vulnera este sistema que tenemos hoy por hoy electoral, pues bueno, volvemos a caer en algo que sería endeble y que posiblemente no tenga certidumbre, ¿no? No, y que nos está asegurando que lo que quieren es asegurar el poder para una continuidad. Así es, y entonces volveríamos a los tiempos del viejo PRI. Lamentable. Bien, lamentable. Vamos a una pausa, doctora. Estamos platicando de temas políticos muy importantes para el país. Hay que estar atentos de lo que ocurre. Esté con nosotros, ahora volvemos. Volvemos. El Gobierno del Estado te informa que el uso de cubrebocas es únicamente obligatorio en hospitales, clínicas, unidades médicas, centros de salud y en el transporte público. En los demás lugares, su uso es voluntario. Sigamos juntas y juntos cuidando nuestra salud y no olvides recibir de forma gratuita y segura tu refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. El Gobierno del Estado te informa que el uso de cubrebocas es únicamente obligatorio en hospitales, clínicas, unidades médicas, centros de salud y en el transporte público. En los demás lugares, su uso es voluntario. Sigamos juntas y juntos cuidando nuestra salud y no olvides recibir de forma gratuita y segura tu refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. El Gobierno del Estado te informa que el uso de cubrebocas es únicamente obligatorio en hospitales, clínicas, unidades médicas, centros de salud y en el transporte público. En los demás lugares, su uso es voluntario. Sigamos juntas y juntos cuidando nuestra salud y no olvides recibir de forma gratuita y segura tu refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Ya estamos de vuelta aquí en este espacio de opinión y análisis de Comunique Channel y como siempre platicando aquí con la doctora Gina Villagómez. Oye, doctora, y ahora tú que también has estado muy interiorizada en lo que es las cuestiones tradicionales en el campo yucateco, ahí vienen los movipollos. Ay, sí. Mira, realmente yo creo que después de los momentos difíciles que hemos pasado, después de la pandemia, de nuevo mencionamos la pandemia, pero sí nos dejó realmente lastimados en muchos aspectos, pero también nos abre la posibilidad ahora ya de reencontrarnos a través de nuestra cultura. Y el Día de Muertos para nosotros es muy especial, no solamente en Yucatán, en todo el país, pero Yucatán particularmente ha rescatado, pues ya empezamos con el Paseo de las Ánimas en el municipio. Que ya empezó. Y que esto en 2 años no se vio, pero pues es un programa que el Ayuntamiento de Mérida inició y que le ha dado buenos resultados, ¿no? Porque muy bonito. Precisamente no solo atrae al turismo nacional y extranjero, sino es una nueva dinámica de vida para los yucatecos que estuvimos encerrados 2 años y meses y ahora podemos darnos el gusto de ese, no solo el paseo de las ánimas, las tradiciones que volvemos otra vez a practicar. Lo único que se canceló, y eso por cuestión económica de los municipios, es la muestra de altares en la plaza principal de Mérida,
que te acuerdas que los municipios Sí, cómo venían, no. eso se canceló. Es el único evento que se cancela y no tiene que ver por la pandemia, es por una cuestión meramente económica. Tengo entendido que cada municipio decidió hacerlo en sus municipios, en Bocobá, en Ticul, en Tinum, en Valladolid, en Tecash, en fin, en todos los municipios habrá de esa muestra de altares donde la gente podrá ir visitarlo y ver sus tradiciones. Pero acá hay una cosa muy importante, no solo ya vimos que la gente ya empezó a ir a los camposantos a limpiar las tumbas, Así es. a pintar, porque pues esto empieza el próximo lunes, el 31 de octubre, el próximo lunes ahí vamos a tener que es el Día de los Muertos dedicados a los niños, luego viene a los santos difuntos adultos y después de todos los fallecidos. Entonces, son 31 primero y día 2, y bueno, después de eso nos empatamos el día 4 de noviembre, que ya empezará la Feria de Ixmaquil, hasta diciembre, hasta el 11 de diciembre, o sea, ahora sí que vamos a estar bastante enfiestados, vamos a empezar el lunes. Recuerden que pues en las tradiciones, en las comunidades, fíjate que no es lo mismo en todos los municipios, ya tú debes de saberlo, tiene los recorridos que hacemos, cada municipio tiene sus características, así es que si también puede darse una vuelta a las fiestas municipales, realmente son maravillosas. Son increíbles, tienen un sus diferencias. ¿no? Un aprendizaje, es una convivencia comunitaria tan necesaria hoy en nuestros días. Para los adultos mayores y para los niños también es un placer porque nos lleva a esta tradición que nos enseñaron los abuelos, las abuelas. Recuerda que hay que lavar las hamacas, los trastes deben quedar limpios. Las jícaras, darles lo que les gustaba a nuestros queridos difuntos. Y además algo muy importante que tiene que ver con la cultura mexicana, y es este culto con gusto y con fiesta hacia la muerte, que a extranjeros les llama mucho la atención, porque la muerte en otros países se vive de forma muy diferente. ¿De dónde nace esto? Yo creo que tú sabrás, pero más bien es con la creencia y la idea espiritual de que los difuntos mueren, pero sus espíritus sobreviven, ¿no? O sea, así es. Están más allá de lo que es el cuerpo. Esto viene de muchas culturas, pero en México sí se enraizó bastante la creencia del otro mundo, del inframundo, del mundo más allá. Espiritual, por llamarlo de alguna manera. Y nuestros difuntos siempre van a estar con nosotros, o sea, recordemos a Antier, se supone que esos espíritus bajan, vienen a visitarnos en esos días. Y entonces la tradición habla de que, por ejemplo, si tu papá, abuela, hermano, esposa fallecida gustaba mucho del tamal o del relleno negro, que es tradicional para ese difuntos. tipo de guisos que le gustaba al difunto se suelen cocinar para que cuando venga su espíritu se lleve la gracia de ese alimento. Esa es la creencia, ¿no? Más bien, que tiene que ver con la religiosidad también, ¿no? Con el catolicismo. Catolicismo, pero también desde la época prehispánica los muertos pasaban a otro mundo, pero no morían. Y aquí se ha retomado mucho. Déjame decirte, por ejemplo, que a raíz de esta película a una película colombiana que hicieron en Estados Unidos, donde se rescata la muerte, donde dice que el difunto no muere hasta que se le deja de recordar. Y lo que vamos a encontrar en varios municipios es que va a haber gente que ponga velas. Yo he estado en unas sesiones muy interesantes de rosarios para los fieles difuntos, donde se pone una vela por la comadre, por la vecina, que ya no tiene descendencia, pero que alguien se acuerda de ella. Se les ponen velas de colores a los niños, se ponen las flores de cempasúchil para iluminar el camino hacia el hogar. Y se hacen incluso caminitos, hacia la tumba, ¿no? Y vela hacia la tumba para iluminarles el camino. En realidad es un encuentro con nuestros seres queridos. Antier conmemoraba en mi familia la partida de mi papá hace 12 años. Y gracias a este espíritu, donde vemos la muerte como parte de la vida,
sientes que tu papá está ahí toda la vida, lo traes puesto, ¿no? Es parte de nuestra cultura saber que mi color de piel, la manera en que actúo, mi mirada, el color de mis ojos, y nunca ahí se está, van porque nunca se algo van. dejaron ahí, su esencia, su aprendizaje, el proceso educativo que nos dejan Por los supuesto. padres, los abuelos, los hermanos, los tíos y demás, y sobre todo, como tú dices, la unidad familiar en torno a esto, ¿no? Así es que vamos a disfrutarlo con responsabilidad, enseñarles todas estas tradiciones a nuestros niños y niñas. Ahora ya los nietecitos se visten de mestizos, salen los hermosos moños para las niñas y aprenden que pues la muerte es parte de la vida. De la vida, y no verla con miedo, con terror, sino dadas las circunstancias, que es algo parte de un ciclo que todos tenemos que pasar. Así es, y aquí algo muy importante es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Mérida ha hecho este trabajo magnífico realmente. Bueno, se promueve en todo el estado, también con el apoyo del gobierno del estado, pero particularmente este Paseo de las Ánimas y todo el festival que se hace en torno al Día de Muertos por parte del Ayuntamiento de Mérida es un acierto que no solamente potencia pues una convivencia entre nosotros a nivel de familia, sino que además atrae al turismo, como pasa tradicionalmente en estados como Oaxaca, que es una gran fiesta. Chiapas, en fin. En la Ciudad de México se hace cada un gran estado festival. tiene su tradición. Por ejemplo, en Campeche, recordamos el otro día lo de Pomuchi, cómo sacan los huesos de sus difuntos y los limpian. Y los bañan prácticamente, ¿no? Y luego los barnizan en algunos casos. Y los vuelven a depositar. Así es. Bien, pues toda una tradición que hay que disfrutar. A partir de esta próxima semana estaremos en esta dinámica de los pibes, enterrados, por cierto, y otros en horno. Pero bueno, ahí estaremos. Gracias, doctora, como siempre. Un placer. Un súper gusto. Y bienvenida de nuevo, ¿no? Al contrario, muchas gracias. Un placer saludarlos a todos y todas. Nos vemos en unos días. Sí, gracias a nuestro auditorio, a Salvador González en los controles, gracias por ayudarnos a estar en contacto. Y a usted, estimado auditorio, le esperamos el próximo viernes. Aquí vamos a estar, como siempre, en más análisis y información y opinión de Comunica Channel. Gracias y buenas noches. Buenas noches.